A ver, ¿cuántas veces hemos oído o incluso dicho eso de es que tengo un metabolismo lento? Suena a la excusa perfecta, ¿a que sí? Pues, ¿qué pasaría si dijéramos que la ciencia, en la mayoría de los casos, no está de acuerdo? Hoy vamos a analizar a fondo este tema basándonos en información de la prestigiosa Mayo Clinic para ver qué hay de cierto en todo esto. Y esta es la gran pregunta, la pregunta del millón, de verdad. ¿El aumento de peso es una especie de lotería metabólica que nos toca sin más? ¿O quizá hay más control sobre la situación del que se suele pensar? Vamos a ver qué dice la evidencia. Pues aquí lo tenemos, directo y claro. La respuesta es un no bastante rotundo. Para la inmensa mayoría de la gente, culpar a un metabolismo lento del aumento de peso es sencillamente un mito. La realidad, como veremos, es mucho más simple y, sobre todo, nos da mucho más poder de acción. Y para entenderlo bien, este es nuestro plan de ruta. Primero, desmontaremos ese mito del metabolismo. Después, veremos cómo funciona realmente el cuerpo. Analizaremos los factores que no podemos cambiar y luego nos centraremos en la clave de todo, la actividad. Terminaremos con un plan realista y, muy importante, hablaremos de por qué no existen los atajos mágicos. Vamos a ello. Empezamos por el principio, el mito. ¿De dónde sale esta idea tan extendida de que el peso es casi una cuestión de suerte, de tener un metabolismo rápido o lento? Vamos a desgranarlo un poco. Es un contraste muy claro. Por un lado tenemos la creencia popular. Todo es culpa de mi metabolismo lento. Pero por otro lado está la realidad científica, que es mucho más parecida a una balanza. Una simple balanza entre las calorías que entran y las que salen. El peso, al final, no es un misterio indescifrable, es el resultado de este equilibrio. Vale, si todo es un balance, entonces es crucial entender bien qué es exactamente el metabolismo. Dejemos de verlo como un enemigo y entendamos cómo funciona de verdad nuestro motor interno. Dicho de forma sencilla, el metabolismo es el proceso que convierte nuestro combustible, es decir, la comida y la bebida, en la energía que necesitamos para todo. No es una velocidad fija, sino un proceso constante y vital. Y lo más curioso es que la mayor parte de este gasto de energía ocurre sin que hagamos absolutamente nada. Eso es la tasa metabólica basal. Son las calorías que se queman solo por el hecho de estar vivo, respirar, que el corazón lata, que las células se reparen, incluso durmiendo. Es el consumo mínimo para mantener las luces encendidas, por así decirlo. Si miramos el gasto total de un día, vemos que se divide en tres partes. La tasa metabólica basal, esa energía para vivir, es el trozo más grande del pastel, sin duda. Luego hay un pequeño porcentaje para la digestión. Pero fijaos en la segunda pieza, la actividad física. Puede ser un trozo considerable y, lo más importante, es la única parte que podemos hacer más grande o más pequeña a voluntad. Ahí es donde reside la clave. Ahora bien, antes de lanzarnos a lo que sí podemos cambiar, hay que ser realistas. Hay ciertos factores que influyen en nuestro metabolismo y que en gran medida vienen de fábrica. Es importante conocerlos. Esa tasa metabólica basal de la que hablábamos depende principalmente de tres cosas. Primero, el tamaño y la composición del cuerpo. A más tamaño o, sobre todo, más músculo, más calorías se queman en reposo. Segundo, el sexo. Por lo general, los hombres tienen una tasa algo más alta. Y tercero, la edad. Con el paso de los años, es normal que la masa muscular disminuya, y eso hace que el motor se ralentice un poco. Estas son las cartas con las que jugamos. Y claro, siempre surge la duda sobre las condiciones médicas. Es cierto que existen enfermedades como el síndrome de Cushing o el hipotiroidismo que pueden afectar. Sin embargo, la fuente es muy clara al respecto. Son causas muy poco frecuentes de un aumento de peso considerable. No son, ni de lejos, la explicación para la mayoría de los casos. Muy bien, ya hemos visto los factores fijos. Ahora llega la parte más interesante, la que de verdad nos da el control. Hablemos de esa pieza del puzzle que sí está en nuestras manos y que tiene un poder enorme. Y aquí está la gran revelación de todo este asunto. Mientras que la tasa metabólica basal es relativamente estable, las calorías que quemamos a través del movimiento, eso es completamente variable. Es nuestro superpoder. Podemos decidir cada día si quemamos pocas o muchísimas calorías con la actividad. Y ojo, que cuando hablamos de actividad, no es solo ir al gimnasio. Hay un concepto fascinante conocido como NEAT. Básicamente es la energía que se gasta en cada pequeño movimiento que no es ejercicio formal. Subir escaleras, pasear mientras se habla por teléfono, las tareas de casa, incluso moverse nerviosamente en la silla. Y cada uno de esos gestos, por pequeño que parezca, suma. ¿Y cuánto suma? Pues atención a la cifra. Esos pequeños movimientos del día a día pueden llegar a quemar entre 100 y hasta 800 calorías extra al día. Es una cantidad tremenda.
Esto demuestra el increíble poder que tiene simplemente ser una persona más activa en general. Sabiendo todo esto, la pregunta es, ¿cómo se aplica en la práctica? Pues vamos a trazar un plan de acción que se base en la evidencia, en lo que de verdad funciona, sin prometer milagros. Al final todo se reduce a este principio, que es la base de todo. Para perder peso es necesario crear un déficit calórico. O lo que es lo mismo, gastar más calorías de las que se consumen. No hay más secretos ni fórmulas mágicas. Y si lo llevamos a números concretos, una reducción de entre 500 y 750 calorías al día suele ser una meta realista y segura para conseguir una pérdida de peso sostenible de alrededor de medio kilo a la semana. El plan de actividad física ideal tiene dos componentes clave. Por un lado, la actividad aeróbica, que es genial para quemar calorías. Y por otro, el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué es tan importante esto último? Porque construir músculo es como mejorar el motor del cuerpo. Un motor más potente quema más calorías, incluso cuando está en reposo. Y que nadie piense que hay que correr una maratón. Actividades moderadas como caminar a paso ligero, nadar o ir en bici son fantásticas. Y para quienes busquen algo más intenso, correr o el baile aeróbico son opciones buenísimas. La clave es encontrar algo que guste y que se pueda mantener. Y ya para ir terminando, es fundamental que hablemos de un tema muy importante, la enorme tentación de buscar atajos, de buscar esa solución milagrosa que lo arregle todo sin esfuerzo. La conclusión de los expertos no puede ser más clara. No hay soluciones mágicas. Esos suplementos que prometen disparar el metabolismo, en el mejor de los casos son ineficaces, y en el peor pueden ser hasta peligrosos. El único camino real y sostenible es la constancia en los hábitos, no una pastilla. Así que, para cerrar este análisis, nos queda una última reflexión. Después de descubrir el increíble poder del NEAT, de esos pequeños movimientos, la pregunta es, ¿qué pequeño gesto se puede hacer hoy mismo para empezar a marcar la diferencia? Quizás sea tan simple como elegir las escaleras o dar un pequeño paseo, porque al final, la suma de esos pequeños gestos es lo que de verdad impulsa los grandes cambios.